Del apogeo al debilitamiento de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, julio 29 de 2024, documento Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, entidad creada en noviembre 3 del 2011 a través del decreto 4147 de 2011 que le establece su objeto con una estructura adecuada para coordinar todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por la corrupción con las coimas de 2023 ha perdido su norte, afectando con ello el liderazgo necesario para el fortalecimiento de las entidades públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad en general que convergen en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. B. De la amenaza climática a la gestión del riesgo. Colombia, un país abatido por desastres. Y Volcáneo Alto Lima, de la amenaza a la gestión territorial. Imagen, gestión del riesgo, procesos. Como referente hace medio siglo para atender emergencias no existía la prevención de desastres y la capacidad de respuesta estaba fragmentada, aunque tras el terremoto de Popayán en 1983 se había creado el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres solo a raíz del desastre de Armero por la erupción de Ruiz en 1985, con la Ley 46 de 1988 y el decreto 919 de 1989, se institucionaliza el sistema, aunque tras el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de 1998, tardíamente se formuló la Política Nacional de Gestión del Riesgo gracias a la Ley 1523 de 2012, previendo la repetición de eventos como el desastre de Gramalote causado por la Niña 2010-2011, ver el volcán y el desastre de Armero, llegó la Niña y entonces riesgo sísmico, los terremotos y más impacto del fenómeno de la Niña 2010-2011 en Colombia. Habrá que añadir que inicialmente el Sistema Nacional solo atendía la fase de emergencia y operaba sin recursos adecuados ni estructura propia, y luego con el terremoto del Quindío 1999 consolida la fase de reconstrucción, poniéndose en evidencia la importancia de ocuparse de él. Después fue solo con la Niña 2010-2011 que el Sistema General de Gestión del Riesgo de Desastre incorpora a la gestión de los desastres el antes o fase preventiva, con lo cual la institucionalidad toma forma al expedirse la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, LOT 1454 de 2011, en la cual el factor del riesgo por desastres naturales entra a la planificación. Ver degradación del hábitat y gestión ambiental. En Colombia también los desastres acechan. Y reconstrucción con adaptación al cambio climático en Colombia. Imagen, clima de Colombia según Köppen y vulnerabilidad al cambio climático en Colombia. Pero este desarrollo se ha venido al piso con el escándalo que salpica a altos funcionarios y ministros, quedando en entredicho no solo los 26 contratos del año 2023 que precedieron la compra de los carrotanques en la UNGRD, donde los más de 340.000 millones de pesos con destino a La Guajira, Antioquia y Santander principalmente pasaron por la Fiduprevisora como entidad creada hace 30 años para administrar los recursos asignados a desastres, sino que estamos viendo el tamaño, el entramado y el modus operandi de la corrupción después de haber comprometido 600.000 millones en contratos irregulares. Ver de la corrupción e impunidad en Colombia, amenazas naturales en los Andes de Colombia y agua para todos, el desastre del río Mira. Colombia, corrupción en la UNGRD. Y en cuanto al impacto, además de haber comprometido con el escándalo
de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, la imagen de Colombia como país a la vanguardia en la gestión de los desastres naturales y de amenazar las negociaciones de paz con el ELN. También el panorama resulta ahora oscuro para el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, dado que un recorte del 90% del presupuesto de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que suele llegar a 0.6 billones de pesos, diezma la capacidad de todo el sistema para enfrentar la niña, que según la propia entidad le podría ocasionar pérdidas al país superiores a los 20 billones de pesos. Ver avanzando hacia el fenómeno de la niña, clima extremo, desastres y refugiados y la transición ecológica. Que Imagen Colombia, banner para el mapa de proyectos de gestión de riesgos. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor especial de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil con estudios de posgrado en geotecnia, geofísica y economía, miembro de la Red de Veedurías Ambientales de Caldas y de la Corporación Aldea Global. Documento del Museo Interactivo Zamoga, Manizales, julio 29 de 2024. Portada: comunicado para el huracán Beryl de 2024. Contraportada: Guajira, cambios en la UNRD para el agua. Periódico El Campestre. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes de consulta y complementarias 1 de 2. Y fuentes de consulta y complementarias 2 de 2. Además, enlaces de la Universidad Nacional 1 de 2 y enlaces de la Universidad Nacional 2 de 2. Gracias.